Ni más distritos, ni más cantones, ni más benemeritazgos. Pero yo no mando a mis diputados. Señora, usted cállese porque usted es la peor aquí. Diputado How Much. También hay diputadas. Por supuesto que somos expertos en bloquearle sus chorizos, doña Pilar. Imaginen a ese patán y ahora supongan que lo hacemos presidente de la República. El presidente me tiene miedo. Señor presidente Rodrigo Chávez, ¿qué canjeó usted para que me quitaran la visa? Son mentirosos, patológicos. Noto con preocupación cómo se ha venido deteriorando el nivel del debate parlamentario. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Marigal desde el viernes 9 de mayo del 2025, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar del discurso de Rodrigo Chávez el lunes en la Asamblea y las reacciones que generó, así como del veto anunciado al proyecto para las pensiones anticipadas del OIJ, la desconvocatoria de proyectos que se dio esta semana y cuáles eran sus intenciones, así como nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores propuestas de la semana. Pero empecemos por el principio. Lucho, este lunes fue la fecha que se fijó para que Chávez diera su informe de labores. Recordemos que la obligación constitucional es entregar un informe escrito, el cual se entregó el 1 de mayo. Por cierto, había gente diciendo en redes sociales que el informe había sido filtrado. El informe no se puede filtrar porque es un documento público y una vez que se entrega a la Asamblea hace lo que le corresponde, que es subirlo a su portal web. Correcto. Entonces el informe no es que estaba filtrado, es que fue entregado y publicado como correspondía. Y hay que agregar que el discurso presidencial como tal no es lo que no es la obligación. La obligación es el informe anual. Correcto. Que se entrega por escrito. El ritual del discurso presidencial en la Asamblea Legislativa está dispuesto por el reglamento. Correcto. De la Asamblea. La lógica es dar un espacio para que el presidente o la presidenta presente el estado de la situación del país y el su estado visión político de la República se llama. Correcto, y su visión sobre los temas principales para el año, digamos, legislativo que empieza, el año de ejercicio. Digamos, hay que mencionar algo a raíz de algo que hizo Chávez durante su discurso, que fue pedir en el discurso el que continúe el trámite de la reforma constitucional. Correcto. Sobre la extradición de nacionales. Sin embargo, no lo incluyó en el informe escrito, como si lo hizo en los años anteriores. En los años anteriores, como eran reformas constitucionales que él había objetado, la del agua como derecho humano y la del internet también, la del agua fue de Carlos. El deporte y la recreación y el internet han sido las dos que se han promulgado durante el gobierno de Rodrigo Chávez. Las dos las objetó, no las mencionó en el discurso, pero sí las incluyó en el informe escrito, que es lo que tiene que hacer. Esta vez en el informe escrito no las mencionó, pero sí lo mencionó en el discurso. Bueno, vamos a darlo por recibido. Recordemos que ese proyecto ya había recibido sus 2 debates de primera legislatura, que es la reforma para extradición de nacionales. Correcto. Y ahora puede recibir las 3 votaciones siguientes en los próximos. Sí, y hay que mencionar que en el discurso se quejó de que no hubiese avanzado lo suficientemente rápido. A ver, la Asamblea la avanzó hasta donde podía hacerlo. La Asamblea avanzó con todo lo que se podía hasta donde la Constitución lo permite, que fue tenerlo aprobado en segundo debate de primera legislatura antes del discurso presidencial. Pero bueno, correcto. Lo otro lo que claramente hay que mencionar es que Chávez esta vez en lugar de llegar a dar un discurso, presentó un noticiero. Llegó a dar las noticias, porque Chávez critica tanto a los medios, pero si ustedes ven la comunicación de Casa Presidencial, ha convertido la comunicación oficial del Ejecutivo en un noticiero. Básicamente, las conferencias de prensa de los miércoles son un noticiero, tienen formato de noticiero. Creo que eso lo tuvieron que hacer ante la imposibilidad e incapacidad del CINART de ser el noticiero oficial del gobierno. Correcto. Bueno, pero, en fin, entonces Chávez dijo: no voy a venir a hablar de logros ni absolutamente nada, más que todo está en el informe escrito y lo que voy a hacer es señalarles mi visión y los videos que presentaron, que los videos ocuparon casi la mitad del tiempo que duró la presentación. Y lo que sí tengo que reconocerles es que esta vez
si bien no nos dieron el discurso embargado, ando un zancudo por acá, disculpa. Si bien no nos dieron el discurso embargado, como sí es la tradición durante los anteriores gobiernos, lo dieron durante el transcurso del discurso. Eso se agradece porque en las anteriores, en las anteriores, el año pasado, recuerdo muy bien que no lo pasaron embargado. Entonces yo me puse a transcribirlo manualmente y como a las 8 de la noche, cuando terminé y ya lo había revisado de que estaba fiel a la locución, mandaron el discurso, que de todas maneras tenía cambios. En el de este año también hubo cambios. Si uno los compara, no son tan significativos. Más que todo, de nuevo, porque recurrió mucho. Ocurrencias del momento. Sí, exactamente. Cosas que pasaba escribiéndole Pilar Cisneros en WhatsApp mientras se presentaban los videos. Pasó viendo el teléfono. Exactamente. Pero bueno, en lo otro, bueno, claramente el uso de los videos fue altamente criticado por la oposición en los discursos los 2 días siguientes. A tal punto debemos haberle cambiado el nombre del discurso a el discurso presidencial de Luis Carlos Monge. De ahí habló casi tanto como el presidente, básicamente, porque a pesar de que los videos eran prefabricados, los locuta el director de comunicación de prensa presidencial. Uno podría haber esperado que ninguno los locutara. Ninguno de ellos hablaba Chávez. No, ninguno de ellos. Pero bueno, más allá de eso, lo otro destacable o lo otro no es destacable, lo otro que llamó la atención de la sesión de ese día, que se robó la atención del discurso. Se salió del protocolo y molestó a Chávez significativamente porque lo mencionó varias veces en la conferencia del miércoles. Fue 8 veces lo mencionó. Varias diputadas y diputados de oposición, cuando Chávez estaba haciendo su discurso, se levantaron con carteles con mensajes de protesta hacia el presidente. Y los mensajes que decían eran, ya te digo. Uno era uno que se repitió varias veces. El mensaje, ok, lo tenés. Bueno, no tengo las fotos, pero ahí yo los transcribí todos. Exacto, tenemos la vida de las mujeres importa, no más violencia, vergüenza que la ruta de la educación sea imaginaria, lo cual confirmó esta semana la exministra de Educación. Vergüenza liderar el año más violento contra las mujeres y con más femicidios en una década. Vergüenza hablar de justicia pero no querer enfrentarla. Vergüenza boicotear el nuevo hospital de Cartago. Vergüenza salir de presidente y quedarse como una pensión de lujo. Vergüenza destruir Gandoca, Manzanillo y regalarles nuestros bosques a sus amigotes, lo cual esta semana también tuvimos otra noticia en esa línea. Vergüenza que en Monterán no falte el agua, pero en Atillo sí. Vergüenza llevar 3 años cayendo en el ranking de libertad de prensa. El machismo no es broma, el machismo mata. Nunca más un acosador, agresor o abusador en puestos de poder. Y bueno, sí, y eso se robó la atención. Eso se robó la atención de ese día prácticamente. Porque por más que les hayan hecho memes a las diputadas que levantaron esos carteles, y por más que los medios chavistas hayan salido criticando el acto, lo cierto es que en los programas posteriores al discurso pasaron hablando sobre los carteles. Correcto. Así que el acto político de los diputados de oposición logró su cometido, que era incomodar y robarse el show. A ver, hay que decir las cosas. Tanto los videos de Chávez como los carteles están fuera de lo que uno esperaría de una sesión de este tipo. La respuesta con los carteles me parece que es la primera vez que la oposición logra enviar un mensaje durante efectivo y no quedan únicamente en reactivo hacia Chávez, pero ciertamente es bajar ese nivel de Chávez y bajar el nivel de comunicación de Chávez, pero no lo veo tan así. Hemos llegado. No lo veo tan así yo, personalmente. Y en todo caso hay que agregar que es que a los diputados de oposición no les queda otro recurso. No tienen ningún recurso en el discurso ese día. Correcto. Porque el reglamento dispone que en esa sesión no puede haber nadie más que el presidente de la República y el presidente de la Asamblea Legislativa que da una respuesta institucional. Que no hemos mencionado la respuesta de Rodrigo Arias, que también estuvo, fue la respuesta institucional, dijo Diego en su reporte. O sea, fue el mensaje en el tono correcto. El problema es que es desde el emisor equivocado, porque... Claro. El problema es que en cuál otro emisor de los 57 no, que está... Sí. No. Entonces, digamos, o sea, yo honestamente hasta ese momento del discurso de Rodrigo Arias entendí por qué tenía que ser Rodrigo Arias el que
se reeligiera por un cuarto año o por el último año. Yo todavía tengo dudas de eso, pero lo cierto es que... Porque, o sea, me he hecho la pregunta. ¿Quién, con el mismo discurso, el mismo texto, quién tiene la voz, lo que sea, lo que quieras ponerle, como para poder haberle dado esa respuesta institucional a Chávez? Porque fue una respuesta bastante fuerte. O sea, Rodrigo Arias le recordó, creo que fueron 5 o 6 veces, una famosa frase que Chávez dio en la conferencia de prensa cuando, en lo peor de la crisis de seguridad del país, el señor dijo: si saben contar, cuenten conmigo. Si saben contar, Rodrigo Arias, esa parte no la mencionó a Rodrigo, si saben contar, no cuenten conmigo. Correcto. Y se la mencionó varias veces cuando mencionó el tema de seguridad. Y les recordó que los logros macroeconómicos de su gobierno son heredados en su mayoría o responden a recortes en programas sociales. Y programas sociales. El problema con el discurso como tal, si uno lo lee, es un muy buen discurso. Y criticó lo de la educación, recordándole además, que a mí se me había olvidado francamente, lo de la censura a Ana Catarina Müller. Y le dijo: usted ignoró esa autocensura. Nosotros no lo censuramos por politiquería, lo censuramos porque era un incompetente. Básicamente. Cosa que la señora terminó confirmando el mismo día. Era una actividad chavista fuera de la asamblea. Exacto, pero bueno, no, el problema es el emisor, porque no se puede ignorar que Rodrigo Arias sigue siendo la imagen de Rodrigo Arias, digamos, y que es justamente lo que su apellido representa. Lo que su apellido representa, lo que su gestión y historial político representan, y lo que representa para la mayoría de las personas. Entonces, que él sea el que esté defendiendo la institucionalidad no deja de ser contraproducente. Dice un comentario en Instagram de la noticia que hicimos sobre la respuesta que dio Rodrigo Arias. Dice: Rodrigo Chávez es tan malo que lo hace a uno tener que darle la razón a Rodrigo Arias. Así de nivel estamos. Pues sí, tal vez lo otro importante es que Arias destacó, su discurso es un mensaje de alerta ante los riesgos del avance populista. De nuevo, que la gente que necesita escucharlo y entender ese mensaje lo reciba de él es lo que a mí me parece que es difícil que suceda. Pero en fin, en los días siguientes se analizó el discurso. Bueno, recordemos que el reglamento establece las 3 sesiones después del 1 de mayo se dedican, una al discurso presidencial y a la respuesta del presidente de la Asamblea, y 2 sesiones a que el resto de congresistas puedan comentar el informe presidencial. Sesiones que no pueden levantarse antes de las 7 de la noche, larga mencionar. Exacto. Lo que pasó fue que el miércoles no se consiguió quórum, entonces esas sesiones sucedieron el martes y el jueves. O sea, toda la semana estuvo dedicado a este tema. Por eso esta semana no hubo proyectos aprobados, ni votados, ni nada. La mayoría de congresistas, que claro, criticó los publireportajes que presentó Chávez, pero también se dedicó a discutir sobre el fondo del informe escrito que se presentó y a señalar las incongruencias en el informe escrito y los temas que quedaron por fuera. Me gustó la participación que tuvo doña Daniela Rojas ayer justamente, porque no solo contrastó el discurso con el informe escrito, sino con el plan de gobierno de Chávez. Okay. Y le sacó una a una todas las cosas que no ha cumplido. Y las cosas en las que ha tenido que retractarse, como por ejemplo lo de las transmisiones en vivo de los consejos de gobierno, o por ejemplo también que el plan de gobierno decía todas las agendas de todos los jerarcas públicos van a ser públicas, y eso nunca se hizo. Sí, no, confirmo. Pero bueno, eso con ese tema, ¿verdad? ¿Algún comentario final de esta semana? Creo que hay una pregunta en la que seguramente vamos a retomar un poquito el tema, pero el tema es el formato, de nuevo, o sea, porque se critica mucho los videos, pero lo cierto es, yo que vi 2 discursos de doña Laura Chinchilla, 4 discursos de Luis Solís, 4 discursos de Carlos Alvarado y ahora 3 discursos de Rodrigo Chávez. Lo cierto es que este es como, primero que nada, fue menos peor de lo que yo esperaba que iba a ser, valga mencionarlo. Yo esperaba un discurso sumamente más violento y agresivo. No fue así. Creo que eso fue porque Chávez al final dijo: yo no fui a darle cuentas a la Asamblea Legislativa, yo fui a dar cuentas desde la Asamblea Legislativa. Entonces creo que eso moderó mucho el contenido del tono y el contenido del mensaje que dio. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que es el discurso, digamos, más sencillo de haber digerido por el formato que usó. Sí. O sea, obviamente la lógica es que sea el presidente de la República el que
que recite los logros o el informe de la rendición. Tal vez abusó mucho, porque fue casi la mitad del discurso que usó en videos. Pero digamos, yo creo que eso va a marcar un punto de inflexión de ahora en adelante. No veo volviendo informes presidenciales de 2 horas en las que el presidente lee y uno termina durmiéndose, francamente. O sea, los diputados hasta se salen. Algo que se nos olvidó mencionar es porque, digamos, si uno repasa los discursos de Chávez, principalmente el segundo, que fue el del año pasado, marcó la ruta de cuáles son sus prioridades, que era básicamente llevar al referéndum el tema de la ley Jaguar, y eso ocupó la agenda durante la segunda mitad del año pasado, básicamente. ¿Cuál fue el mensaje que dejó en esto? Bueno, ya sabemos, Chávez está en campaña por sus 38 congresistas. De hecho, dijo que iba a valorar el resultado de su gestión con base en quienes estuvieran ahí sentados la próxima vez que le tocara dar el discurso. Exacto, no, y esa frase me pareció muy importante porque creo que ya descarta el renunciar para ser candidato a diputado. No lo daría por un hecho, pero bueno, él dijo que en base a quienes estuvieran ahí sentados se daría cuenta si logró despertar a la ciudadanía o si iba a ser un día triste para él y su gestión iba a ser un fracaso por no conseguir lo que quiere. Pueblo costarricense, ya saben qué será. Votar en contra de Chávez. Pero bueno, ciertamente ya se especula que con esa frase da por descontada la opción de renunciar a la presidencia antes del 8 de mayo del próximo año. Recordemos que este fue el último discurso ante esta Asamblea Legislativa, porque ya la próxima vez que le corresponda habrá una nueva Asamblea Legislativa. Un nuevo Congreso, exacto. ¿Qué más? Eso con respecto a ese tema. Eso con este tema. Ahora pasemos a discutir el tema del veto. El veto estaba anunciado. El veto a las pensiones anticipadas del OIJ. El veto de las pensiones anticipadas al OIJ. El veto llegó el mismo día del discurso, valga mencionarlo. Era el último día que se podía presentar, si no me salen mal las matemáticas. Recordemos que esto desde que se aprobó en primer debate, Chávez dijo que lo iba a vetar, entonces esto no es sorpresivo. Lo importante en el veto es qué fue lo que se argumentó, porque Chávez volvió a aplicar el doble veto, alegando razones de conveniencia, que son las que se puede brincar la Asamblea con un resello, o sea, consiguiendo los votos, pero también argumentó temas de constitucionalidad, señalando que el proyecto, primero, es discriminatorio porque no viola el principio de igualdad entre funcionarios judiciales. Correcto, porque recordemos que los funcionarios del OIJ son parte del Poder Judicial y están dentro del Fondo de Pensiones del Poder Judicial y no justifica ni técnicamente ni actuarialmente que tengan derecho a la pensión anticipada. Lo otro que señaló es que hay una falta de certeza en el texto que se aprobó, porque el texto habla de que tienen el beneficio los funcionarios con permiso de portación de armas. Right. Entonces, esto yo lo detecté cuando yo leí el proyecto, cuando se aprobó en primer debate. Yo dije, mira, esta redacción no es la más feliz, porque perfectamente un funcionario administrativo del OIJ puede sacar su permiso de portación de armas y bajo la literalidad de la ley, ya eso lo facultaría a pensionarse anticipadamente. Correcto, ¿verdad? Ese es un problema. Es un problema. Y entonces, por ese lado, a mí me parece que el veto tiene razón. Y lo otro que menciona también es que tampoco hay una certeza de cuántos funcionarios podrían pensionarse inmediatamente si esta ley se aprueba. Y remató en la conferencia de prensa con un video donde el director del OIJ cuestiona o se lamenta de la salida de personal del OIJ. Mencionó, por ejemplo, que el CERT, que es el grupo táctico especial del OIJ, reemplazar uno de los funcionarios del CERT les toma como 2 años. Uh-huh. Entonces dijo, y aquí hay como 50 que se van a poder pensionar de un solo. Correcto. Ahora, lo otro que menciona, que es tal vez lo más difícil de saltarse, por ser un tema que la sala ha señalado, es que los proyectos sobre pensiones deben contar con el estudio actuarial que señale claramente que la modificación que se va a realizar es sostenible en el tiempo. Uh-huh. Y Chávez señala que este proyecto no lo tiene, que el estudio actuarial que se utilizó era para otra cosa y nada más se tomó para la justificación de motivos de este proyecto, y entonces que no está debidamente fundamentado que se cumpla con el principio de sostenibilidad financiera. Y estamos en una encrucijada de nuevo con el tema del doble veto, porque recordemos el trámite de un veto. Si es por oportunidad y conveniencia, la Asamblea, la Comisión Dictaminadora, puede rendir un dictamen recomendando acoger o no las objeciones del Ejecutivo. Si no lo recomienda un resello.
la asamblea puede resellar y si no alcanza los votos del resello, el proyecto se archiva y no puede reconsiderarse hasta la siguiente legislatura. Sin embargo, si hay un veto por razones de constitucionalidad, el veto, si la asamblea no concuerda con él, tiene que enviarlo a la sala constitucional. Correcto. Y el procedimiento dice que si la sala dice que el ejecutivo no lleva razón, el proyecto se convierte en ley. Sin embargo, en este caso, y al igual que con el proyecto de vuelos baratos, eso deja vivas las razones de oportunidad y conveniencia del veto. Entonces no hay un procedimiento establecido y no he visto servicios técnicos aclarando eso de cuál tiene que verse primero. Si vos me preguntás a mí, Del de constitucionalidad. no. El de oportunidad y conveniencia. Sí. Porque entonces, pero es que sí. Porque si no pasas las razones de conveniencia, no tiene sentido enviarlo a la sala. Uh-huh. Porque una vez que sale de la sala es ley. Si la sala dice, la asamblea tiene razón. Correcto. Entonces, primero votar las de conveniencia y después votar las de constitucionalidad. Y si la asamblea dice, no estamos de acuerdo con estas razones, va a la sala, se revisa y pasa a ser ley. Okay. Ese sería, o sea, yo creo que tiene que haber una doble votación para levantar ambas razones del veto. O sea, para levantar el doble veto, básicamente. Porque incluso puede haber gente que diga, no estoy de acuerdo con las razones de conveniencia, pero sí con las de constitucionalidad. Ahora bien, en este veto son las mismas. No vienen, o sea, son diferentes. No son diferentes. Eso lo facilita, pues, pueden hacer una sola votación. Una sola votación donde se rechazan las razones de conveniencia y de constitucionalidad y se envía la. En el de vuelos baratos creo que sí son diferentes. Y hablando de vuelos baratos, el Ejecutivo intentó una movida esta semana. Ese es el siguiente. Pasemos al siguiente tema, porque si no hacemos esta intro, después a producción le cuesta meter los títulos en el video. Entonces, aquí estamos siempre pensando en producción. El siguiente tema, que es justamente inicialmente, el último día de abril, el Poder Ejecutivo envió una lista de proyectos 90. para iniciar las sesiones extraordinarias y van a ser 90 proyectos. Yo dije, esto es irrelevante en este momento porque no se van a empezar a conocer hasta que pase todos los... No era tan irrelevante porque habían bastantes en el plenario, pero continúa. Pero no, ninguno se podía votar. Están en discursos. Hasta el jueves pudiera haber iniciado la votación. ¿Qué pasó? Que el miércoles, cuando esa lista se iba a volver relevante, el Ejecutivo dice, era broma, no van a empezar con estos 90, les voy a dejar solo uno, que es el de vuelos baratos. ¿Por qué el de vuelos baratos? Recordemos que este tuvo se vetó en febrero. Fue vetado, no se ha querido llevar a la votación del resello porque dicen que no están los 38 votos. Y entonces, la movida era, lo metemos en la agenda del jueves. Hay menos quórum. Llega menos gente porque suelen ser los días de menor asistencia en la Asamblea Legislativa. Y hay gente que le ha quitado el apoyo. Y además, lo tienen que votar. Lo que pasó es que no se pudo llegar a eso y Pilar Cisneros reconoció que esa era la finalidad de la movida y entonces... Y que le iban a revertir dado que el miércoles como no hubo quórum, el jueves tenía que de nuevo destinarse al análisis del discurso presidencial. Entonces ya no podían ver el veto. Y de hecho ayer llegaron 2 decretos ejecutivos. Correcto. Desconvocando el proyecto el veto de vuelos baratos y convocando 5 proyectos de ley. Correcto, que ya te digo es, primero la reforma constitucional para la extradición de nacionales, la ley orgánica del Ministerio, la reforma a la ley orgánica del Ministerio de Agricultura y Ganadería, una reforma a la ley general de policías, ya te digo qué hace, una reforma al Código Penal y la reforma a la ley... El Código Penal es el proyecto de Pilar para sancionar penalmente el daño deliberado a los escáneres. Exacto. Después, el proyecto... El de los policías. El de los policías pretende incluir en el artículo 6 de la ley que personas físicas y jurídicas tengan la posibilidad de hacer donaciones de servicios a favor del Ministerio de Seguridad Pública, policías municipales y entes policiales. Un proyecto chayote. De Daniel Gerardo, el subjefe de la bancada oficialista. Después el de Pilar Cisneros. Y el último es de Jorge Antonio Rojas, también del oficialismo. Como con solo proyectos del oficialismo. Solo como con proyectos del oficialismo. Es la reforma a la ley constitutiva de la Caja para que la institución... ¿Para que la institución? Ya te digo, tiene que ver con compra de... medicamentos. Ajá. Compra de medicamentos. Es la compra de medicamentos. Que la Caja pueda vender medicamentos. Básicamente. Comprar y vender medicamentos. Exacto. Esos fueron los 5. Son los únicos 5 que están convocados. Estaría el lunes la agenda legislativa. No hay proyectos para comisiones. No, y en todo caso las comisiones todavía están desintegradas. Esperamos que el lunes se anuncien al menos la integración de las plenas.
Que esas deberían continuar y ya. En todo caso, y las planas no sirve de nada instalarlas ahorita porque no tienen proyectos convocados. Correcto. Ahora pasemos. Antes de pasar esta semana, como pueden ver, no hay proyectos aprobados. Los proyectos presentados fueron muy pocos, entonces no hay congresista de la semana. Pasemos a la sección de Pregúntele a Lucho. Les recordamos que pueden dejar sus consultas en los comentarios en Spotify, en YouTube y por correo, enviarlas al correo my@delfino.cr. Dame un segundo para llegar a las preguntas. La primera es de Octavio Torrealba, que la hizo por correo. Dice, ¿qué se sabe del proyecto de ley que busca establecer la prescripción de oficio de deudas en cobro judicial? Es muy importante para descongestionar los juzgados de expedientes prescritos y eliminar el acoso de las financieras. Ya lo hemos hablado en 2 programas anteriores. El proyecto ya pasó la etapa de comisión dictaminadora. Acabo de revisar y no tiene mociones de fondo presentadas en el plenario todavía, lo que me resulta interesante, dado que ingresó al orden del día del plenario desde el 8 de abril y desde ese día pueden presentarse mociones. Y no está convocado. Sí, en todo caso recordemos que, como mencionamos en un programa anterior que le recomendamos ver, hay magistrados de la Corte que consideran que la redacción del proyecto como salió, que es la misma que ingresó, no va a resolver el problema. Porque faltan otros artículos accesorios o similares las reformas que tienen que hacerse. Se le mete un transitorio de esta ley, deróguese todo lo que se le oponga. No, por favor. Pero bueno, la siguiente pregunta es de Juan Rojas de la UCR, quien nos consulta sobre el proyecto de ley 24.079, la ley de transición energética, a.k.a. la ley de apertura del mercado eléctrico. No, ese no es. Ese es otro. Ok, es 24.079. Echándole el churuco de ese proyecto. No, este se llama Ley para promover la transición energética en el sector combustibles. Y este si no me recuerdo, es el de biocombustibles. Ah, claro, ok. Es de energías limpias. Es un proyecto de Manuel Morales, de Fernando Mendoza, María Daniela Rojas, Katia Cambronero, Katia Rivera y don John Der Salas. Este proyecto se dictaminó en la Comisión del Sector Energía en octubre del 2024. Quemó primer día de mociones 137, igual en abril de este año. Y está a la espera de las mociones de segundo día, que no se han presentado ninguna todavía. Y no está convocado. Y tampoco. Hasta que sea convocado podrá avanzar. Dado que es de Manuel, podríamos esperar que sí sea convocado. Es que es un proyecto ambiental de Manuel y sabemos que la agenda ambiental de Manuel Morales con la del Ejecutivo son incompatibles. Correcto. Sebastián Astúa nos pregunta, ¿pueden explicar qué hacen los puestos del directorio? Siento que solo presidencia y vicepresidencia son relevantes. En realidad la vicepresidencia es irrelevante. La vicepresidencia es irrelevante. Los puestos... Dice que esto está regulado en el capítulo. Los puestos relevantes en el directorio son la presidencia y las 2 secretarías, que son quienes se sientan al frente del escenario. Es el artículo 20 del reglamento. Y que son quienes toman las decisiones administrativas en la Asamblea Legislativa. El artículo 25 y del la vicepresidencia y la suplencia solo entran a ser relevantes si hay una ausencia permanente, como cuando Arias se enferma. Pero será así. Es el artículo 22 del reglamento. La presidencia dice presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones, nombrar las comisiones permanentes y procurar darles participación en ellas a todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea, asignar a las comisiones los proyectos presentados con estricto apego a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de ellas, dirigir la discusión de acuerdo con el reglamento, indicar a la Asamblea los puntos sobre los cuales deba recaer una votación, conceder la palabra a los diputados en el orden en el que la solicitan, salvo que se trate de mociones de orden, recibir las votaciones corrientes y declarar si hay aprobación o rechazo de un asunto, firmar junto con los secretarios las actas, leyes y demás disposiciones legislativas, otorgar los permisos para dejar de asistir a sesiones, nombrar secretarios ad hoc en caso de ausencia de los secretarios y prosecretarios, llamar al orden al diputado que al usar la palabra no se concrete al tema objeto de discusión, se desvíe de él, haga alusiones injuriosas a un compañero, a los miembros de los supremos poderes o a personas extrañas, o al que de cualquier modo falte el debido respeto a la Asamblea. Si el diputado insiste en su conducta irregular, se le suspenderá inmediatamente el uso de la palabra. Esa es la protesta menos usada, creo que, de las disposiciones del reglamento. Para la presidencia, ordenar despejar la barra del público cuando por sus signos de aprobación o de improbación se interrumpa la labor de la Asamblea. Si ustedes van a la barra del público de la Asamblea, tienen que estar calladitos y bien portaditos. Conocer los procesos de licitaciones
de conformidad con la legislación vigente. Puede delegarlo en la dirección ejecutiva. El de los secretarios son tener redactada el acta de la última sesión 1 hora antes de la sesión siguiente. Pero eso lo hace alguien más. La transcripción la hace alguien más. Y ordenar que se coloque una copia de la curul de cada diputado. Dar cuenta de la correspondencia oficial de las peticiones y de las proposiciones dirigidas a la Asamblea, recibir las votaciones nominales o secretas, realizar el escrutinio respectivo y anunciar su resultado, ordenar que se enumeren por orden de presentación todos los asuntos que se sometan a consideración de la Asamblea, llevar la correspondencia, devolver toda petición que no se presente en forma regular, firmar junto con el presidente las actas, las leyes y demás disposiciones y llevar la asistencia de los diputados y las diputadas. Eso es. Eso es. Y los vicepresidentes, ya algo más, vicepresidentes y prosecretarios sustituyen en ausencias, exactamente. Pero bueno, Marcos Gutiérrez nos pregunta, ¿cuál es el criterio de ustedes con relación a los monopolios estatales y privados? Esa es la primera pregunta. ¿Mucho? A ver, los privados están prohibidos por ley, por constitución. ¿Correcto? ¿El monopolio privado está prohibido? Lo que tenemos son públicos es lo que tenemos son, aunque May discrepa conmigo, son oligopolios privados. Duopolios, pero ajá. Estaba hablando de cemento. Ajá. Tenemos monopolios estatales en electricidad. Tenemos una especie de monopolio en electricidad. O ¿cómo se llamaba? No me acuerdo en este momento. Tiene un nombre raro. La producción de alcohol, en la distribución de alimentos a los centros educativos, CNP. En el control del manejo de los combustibles, Recope. Recope es un monopolio estatal, correcto. En el manejo del agua, tenemos un monopolio, digamos, estatal, en el sentido de que no puede ser privado. Pues, porque tenemos la IA, las empresas públicas y las estatal. Pero bueno, ¿cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el criterio? Yo no tengo criterio en relación a los monopolios. Este tema supera mis conocimientos. Me parece que hay sectores estratégicos que sí deben seguir siendo monopolios estatales, como ferrocarriles, puertos, telecomunicaciones, electricidad. Me parece que son esenciales y no deben salir del Estado. ¿Pero qué? Y los privados obviamente uno está en contra de los monopolios privados. Todos. La segunda pregunta es, las leyes que plantea el legislativo con relación a proyectos que generan erogaciones de recursos económicos del Ejecutivo, ¿debe indicarlo cómo se financiarán? En teoría, porque la Constitución dice que la Asamblea no puede imponerle gastos al Ejecutivo sin decir de dónde va a salir la plata. Sin embargo, eso no ocurre así y la Sala Constitucional ha hecho interpretaciones de qué es lo que en realidad quiere decir ese artículo de la Constitución. Después, Emanuel Salazar. Hay que mencionar que el Estado de la Nación analiza la legislación que se promulga en la Asamblea Legislativa de si tiene o no recursos y la que no la denomina como promesa democrática sin sustento económico. Exacto. Emanuel Salazar nos envió 2 preguntas. La primera tiene que ver con beligerancia y es, ¿podría una persona que tiene prohibido participar en actividades de beligerancia política decidir conscientemente violar esa prohibición, considerando que el tiempo que tarda el Tribunal Supremo de Elecciones en resolver podría permitirle obtener rédito político antes de que se emita una sanción? Sí, en tesis de principio. Lo que pasa es que recordemos que la sanción de beligerancia también lleva aparejada una inhabilitación para ejercer cargos públicos. Correcto. Además, el tribunal, como ya se ha señalado, en casos manifiestos, puede emitir medidas cautelares y pedirle a la persona que se abstenga de continuar haciendo esas conductas prohibidas. Lo otro es sobre el uso indirecto de la imagen presidencial. ¿Podría un partido político afín al gobierno utilizar frases, imágenes o referencias al presidente en funciones dentro de su propaganda electoral para generar una sensación de continuidad o respaldo implícito sin que esto implique beligerancia política directa por parte del presidente? Sí puede, a tal punto que hasta pueden usar la imagen del presidente. Recordemos que el PAC había denunciado el uso ilegal de la imagen de Carlos Alvarado. Correcto. En unas vallas publicitarias en las pasadas elecciones por parte de la campaña de Progreso Social Democrático, y el Tribunal Supremo de Elecciones dijo los partidos políticos no hay ninguna prohibición de usar la imagen de funcionarios públicos en propaganda electoral. Son funcionarios públicos. Exacto. Ahora, Ronald... Por ende, si se puede usar la imagen, todo lo que demás que él se menciona,
podría usarse. Lo que se puede hacer, quien puede demandar por el uso de su imagen indebida es la persona al partido. Si Y no es un funcionario, no, porque es un funcionario público. Los funcionarios públicos no tienen expectativa de privacidad. No, pero para que le estén usando con un fin electoral, yo puedo demandar que usen mi imagen. Pero es que no es ilegal. No puedes demandar a alguien por hacer algo que no es ilegal. Dudas. Ronald Hernández pregunta, ¿qué pueden hacer los diputados para limitar el uso de videos en la asamblea? ¿Se podría hacer una reglamentación mejor del informe presidencial o habría que hacer una reforma constitucional para eso? A ver, yo entiendo desde qué lugar viene la pregunta. O sea, yo entiendo el razonamiento, por ejemplo, de nuevo el tema de que en el discurso de Chávez casi la mitad del discurso fueran videos en los que él ni siquiera hablaba. Se entiende, porque podría sugerirse la necesidad de una regulación como esta. Lo que ocurre es que tenemos constitucionalmente una prohibición de censura previa. Y yo creo que toda regulación en ese sentido podría caer como censura previa. Lamentablemente, y esto se lo decía May ahora mientras veníamos para acá, en Costa Rica tenemos unos diputados que son pésimos oradores. Y ustedes ven... Que son pésimos. Son pésimos oradores, perdón. Ustedes ven diputados de otros países. En España me gustan mucho. En España la oratoria que tienen los diputados en España es magnífica. No tienen que leer. Aquí usted ve diputados leyendo todo el tiempo. O se traban o lo que sea. Entonces, lamentablemente estamos muy mal en oratorio en nuestros puestos políticos. En general. A tal punto de que tenemos un presidente pachuco, pero bueno. Entonces, para responder, ¿se podría? La asamblea puede reglamentarse ya se intentó al puro inicio cuando Pilar fue la primera en empezar a hacer uso de los videos y esas reglamentaciones y esos intentos de regulación no llegaron a nada. Además de que no creo que prosperen porque se consideraría censura previa. Y la otra es una pregunta para vos que dice ¿cuáles podrían ser malas? El informe presidencial. El informe presidencial, como ya dijimos, lo constitucional es el informe escrito. Por reglamento está el informe presidencial y tampoco creo que se le puedan poner mayores limitaciones. De nuevo, censura previa. La otra pregunta que te hacen a vos es ¿cuáles podrían ser malas ideas que podría impulsar el Ejecutivo que tiene la agenda de las extraordinarias? Mira, yo tengo muchas habilidades en esta vida, pero la de ver el futuro no es una de ellas. Así que saber qué mala idea se les va a ocurrir sobrepasa mis capacidades. Entonces no puedo dar una respuesta. Recordemos en todo caso que lo único que puede hacer el Ejecutivo en extraordinarias es convocar y desconvocar. Correcto. Eso no puede considerarse más allá de un impulso. O sea, sí. Usted puede convocarlo, la asamblea puede decir lo pospongo y lo pospone a perpetuo. Como pasó con los jaguares, pero bueno. Los jaguares fue porque no prosperó en las vías judiciales. Eso es todo por esta semana. Episodio corto. Episodio corto porque no tenemos... primero, había muy pocas preguntas. No, pero lamentamos de antemano que el episodio de la semana pasada, que era uno de los más importantes del año, que era aburrido, pero los dos teníamos marea alcalina después de haber almorzado antes de... No hay por qué confesar todo siempre. Hay que tener una relación cercana con la audiencia. Y lo otro es... Los proyectos presentados, esta semana solo se presentaron 5 proyectos, ninguno significa... Ninguno vale la pena mencionar. Valga la pena ser mencionado. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos... bueno. Sí, no se me olvidó nada, ¿verdad? No. Esperamos que todas y todos estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Delfino.cr presentó Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo.